Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al ciclo de webinars El Instalador del Futuro. Hoy vamos con el segundo webinar de este ciclo que dedicamos a la rehabilitación energética y digitalización de inmuebles. Vamos a intentar ver cómo posicionaros como experto gestor energético en la renovación de inmuebles. Como ya visteis en el primer webinar, este es un ciclo que son webinars corales, donde diferentes expertos vamos a intentar daros luz sobre cada una de las temáticas. En este webinar de hoy tenemos en primer lugar como ponente a Juanjo Catalán, que muchos ya conocéis, es consultor experto en energía y economía sostenible, colaborador de Prismian Group, que nos dará una visión sobre la situación del mercado y nos ayudará a identificar las oportunidades de negocio. A continuación, Lisardo Recio, que es ingeniero, es Product Manager de Prismian Group, nos hará una ponencia sobre eficiencia energética, cómo hacer esos cálculos y procedimientos para realizar una instalación lo más sostenible y eficiente energéticamente. A continuación, hoy contamos con la participación de Schneider Electric. Alberto Gutiérrez nos va a hablar sobre la conectividad en el hogar, esas tendencias del hogar conectado en España y por qué es tan importante la vivienda conectada y qué negocio podemos tener detrás de ello. Y a continuación, yo misma, Nuria Sala, os voy a hacer un poco el repaso de las herramientas de Prismian que tenéis de soporte, qué aplicaciones y recursos vais a encontrar en Prismian Club para poder ampliar los contenidos que trataremos hoy y también las herramientas que tenéis para poder hacer vosotros ese posicionamiento en redes sociales y en vuestros canales digitales para posicionaros en este tema. Y sin más, doy paso a Juanjo Catalán, que va a iniciar su ponencia en este webinar. Bienvenidos a los que os incorporáis al programa este del Listador con Futuro. Hoy, desde luego, vamos a tratar un tema tremendamente interesante para vuestro negocio, porque el edificio siempre ha sido, de alguna manera, un sector principal de vuestra actividad. Con lo cual, sin ya de forma lo más breve posible, porque no hay mucho tiempo, vamos a intentar tratar todos los aspectos fundamentales que vamos a tener para los próximos meses y años en torno al edificio, ¿no? Primero hablaré un poquito del mercado de la edificación, como el sector clave que estamos comentando, las perspectivas del mercado para los próximos años, el potencial que tenemos en la reforma de edificios. Insisto que es una actividad fundamental en vuestro día a día y en vuestra actividad cotidiana. El código técnico de edificación, que vamos a tener que tener muy presentes, y porque además ya recientemente es de obligado cumplimiento desde el 24 de septiembre y aporta muchas novedades interesantes. Y luego ya lo que sería el siguiente paso de la evolución natural del código técnico de edificación, que son los edificios de energía casi nula. Yo hace 10 años que hablo de los edificios de energía casi nula como algo del futuro y parecía que iba a costar en llegar, pero ya lo tenemos ahí, lo tenemos a puertas porque va a ser obligado cumplimiento a partir del 2021. Y luego de las medidas de impulso, como el plan de rehabilitación energética de edificios y todos los fondos de recuperación económica. Sabemos que hay 140.000 millones de euros que están ahí flotando y que una parte importante va a ir al tema de la sostenibilidad. La rehabilitación va a tener una parte y la digitalización va a tener otra parte importante, ¿no? Y luego algunos aspectos, en los últimos capítulos, algunos aspectos, digamos, para posicionarnos como expertos y cómo sacarle el máximo rendimiento a todo eso. Así que, sin más, empezamos. Hablábamos un poco del marco. El marco que de inicio es el marco europeo. Estamos como país miembro de la Unión Europea, pues todo lo que viene a partir de la normativa europea la aplicamos en los Estados miembros, en edificación también. Y ahí entramos en lo que sería el Green Deal, ¿no? El Green Deal, lo que marca toda la política energética, lo que sería la sostenibilidad a nivel de Europa, que se aplica, como ya veíamos la semana pasada en el autoconsumo, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y luego aquí otro aspecto importante que tendremos aquí son todos los planes que tenemos de rehabilitación energética de edificios,
que vienen desde el ministerio, donde vienen ayudas, subvenciones y toda una serie de instrucciones, ¿no? Lo que sí que tenemos que ver es la importancia que tiene el edificio en cuanto al tema del consumo energético, porque representa el edificio el 40% y solamente el 1% de los inmuebles de toda Europa se renuevan cada año. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el parque edificado de Europa es muy antiguo y el de España especialmente, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema grave, pero tenemos una oportunidad de trabajo tremenda, de puestos de trabajo tremenda, porque lo que tenemos es que actualizar todo el grueso del parque instalado, porque hay que recordar que el 80% de las viviendas están construidas antes del 2002, que es justamente el 2002 es cuando se estableció el reglamento electrotécnico de baja tensión, o sea, términos eléctricos, el que tenemos ahora vigente y que además dentro de poco va a haber una renovación de ese reglamento. Con lo cual, digamos que todas las viviendas construidas antes no lo cumplirían a menos que se hayan reformado. Y se han reformado muy pocas, ¿no? Muy bien. Tenemos viento a favor de la rehabilitación. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, fondos europeos, hay que hacer urgentemente una mejora del parque edificado, como comentaba. Luego hay toda una serie de procesos de renovación de lo que son la propia edificación, como puede ser la industrialización de la misma edificación. De hecho, dentro de poco vamos a pasar de construir edificios en planta, en el lugar, digamos, donde se construye, a construir una serie de componentes en una fábrica y montarlos en el emplazamiento de destino, ¿no? Y que de alguna forma como un mecano prácticamente. Y eso comporta cambios importantes. Hoy no los vamos a abordar, pero es importante tener en cuenta que va a ser un aspecto a tener un aspecto relevante a que tenéis que seguir a lo largo de estos próximos años. Y luego las nuevas regulaciones que impulsan el mix eléctrico en las instalaciones. O sea, como comentaba en el aspecto del autoconsumo, el mix eléctrico va a hacer que se va a aumentar se va a multiplicar por 10. Eso significa que vamos a desplazar, insisto, vamos a desplazar todo lo que son energías de origen fósil, hidrocarburos, petróleo, gas, principalmente gas. El gas tiene en la edificación tiene un peso muy importante en lo que es la climatización, en lo que es la calefacción sobre todo, y la calefacción es uno de los aspectos que mayor consumo tiene un edificio, y eso vamos a ir poco a poco sustituyendo calderas de gas por equipos de aerotermia, que son bomba de calor, que es eléctrica, siempre y cuando se alimente con energía eléctrica de procedencia renovable, ¿no? Y eso va a ser el gran paso, ¿no? Y la edificación ocupa el núcleo principal de nuestro negocio. Fijaros, el Gobierno central prevé rehabilitar cerca de 500.000 viviendas en los próximos 2 años, del 2021 al 2023. Bueno, 3 años diría. 2021, 2022, 2023, ¿no? De los 25 millones de pisos que hay en España, el 5% tiene una calificación A, B o C. O sea que está, de alguna manera, solamente un 5% estaría cumpliendo lo que sería una certificación óptima de la energía, ¿no? El resto, lógicamente, el 95%, pues presenta deficiencias de diferente grado, desde luego. Pero os diría que la mayor parte del resto estaría sobre la certificación energética F o G, que sería la peor de todas, con lo cual hay mucho que hacer en todo ello. Luego hay una parte muy importante que es rehabilitar también. Hay un mercado de la edificación para el alquiler que es insuficiente. Esto está saliendo en la opinión pública continuamente, en prensa, que realmente el alquiler es caro, que hay mucha gente que no tiene acceso al alquiler y hay que edificar o hay que rehabilitar para aumentar el número de viviendas con un alquiler asequible, ¿no? Y todo eso hay que contemplarlo. Y lo que os decía, desde el 24 de septiembre se aplica el Código Técnico de Edificación y eso marca un antes y un después y sobre todo hace que de alguna manera intervengan muchísimo equipos fotovoltaicos, aerotermia y puntos de recarga de vehículos. Bien, fijaros, lo que os explicaba antes lo tenemos en esta gráfica de un poco más detallada. Vemos que el parque edificado en España son casi 26 millones de edificios, de los cuales ese 83% estarían construidos antes del reglamento del 2002, del reglamento actual vigente. El 50% de las viviendas
además tienen más de 40 años de antigüedad. Quiere decir que no solamente estas anteriores al 2002, sino que hay una parte muy importante que tiene muchísima antigüedad y que seguramente la mayor parte de ellas representa importantes carencias a nivel de eficiencia energética. Y de alguna forma, aquí hemos puesto el presupuesto medio de lo que sería la renovación íntegra de la instalación íntegra de una vivienda. O sea, lo que está claro es que cuando intervenimos en una reforma, lo primero que tenemos que ver es hacer una revisión de cuál es el estado de la instalación. A lo mejor el mismo propietario ha adquirido la vivienda hace 2 años y esa vivienda está construida hace 40 y no sabe exactamente cómo está el estado de los cables internamente. Hay una serie de factores ocultos que hay que revisar. Hay que revisar la instalación completa y si presenta deficiencia y es conveniente cambiarla íntegramente, pues hay que sustituirla. En la mayor parte de los edificios antiguos prácticamente exigen una actualización completa de la instalación. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la potencia que se instalaba hace 50 años ni los consumos actuales con los de hace 50 años. Y además vamos a ver incrementar el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir equipos térmicos por equipos eléctricos, con lo cual hay que, de alguna manera, hacer una instalación preveyendo posibles nuevas cargas. Como decía al principio, en una reforma hay que contemplar la seguridad de las personas principalmente, los aspectos de eficiencia energética que luego Elisardo ilustrará de lo que sería la eficiencia energética aplicada a una mayor sección de cable, entre otras cosas, ¿no? El aumento del confort, por supuesto, no es tan importante, pero es de alguna manera el usuario es algo que percibe o que digamos que lo pone en primer lugar, pero realmente es más importante tener una buena seguridad, aunque no se valore por parte del usuario, y una buena eficiencia energética, que es el gran desconocido y que hay que trabajarlo. Para eso estamos los profesionales, para poderles asesorar adecuadamente. Y luego el aumento del confort, como también Alberto luego os explicará, pues hay sistemas domóticos, cada vez más con más sistemas tipo Wi-Fi, más tipo low cost, y toda una serie de posibilidades que hace unos años no teníamos, ¿no? Y luego, pues, una de las maneras, uno de los motivos principales de una reforma también es muchas veces la reconfiguración de los propios espacios, no solamente la obsolescencia de la instalación, sino que hay cambios en la estructura familiar que obligan a algunas reformas. Lo que está claro es que esta reforma de la instalación eléctrica pasa primero por la adecuación de la potencia instalada y luego por someternos a una serie de medidas de eficiencia energética para de alguna manera reducir la factura eléctrica. Aquí simplemente, esto lo paso muy rápido, para que veáis una estadística de las últimas reformas, una estadística que ha hecho un estudio habitísimo reciente de junio de 2020, para que veáis un poco cómo están estructuradas las reformas y quién las hace. La mayor parte son pequeñas empresas o autónomos, ya, como veis aquí. Y aquí, evidentemente, no solamente están ahí los instaladores, también están los constructores, los interioristas, pero bueno, la parte de instalación pues tiene una parte fundamental e importante. De los clientes, el 18% vemos que tiene más de 60 años, o sea, serían gente más o menos jubilada. Un 35%, que sería el grueso mayor, están entre los 50 y los 59 años y un 24% entre los 40 y los 49 años. Y seguramente una parte muy importante para poder presentar nuestros servicios es a través de sistemas de plataformas como Habitísimo o de las redes sociales o de Internet. O sea, de alguna manera tenemos que estar presentes porque si no, no somos visibles. En eso Nuria luego hará hincapié al final. Y bueno, aquí lo que vemos es un poco el tipo de reformas que se han hecho, pero vamos a entrar principalmente a el que el 30% son instalaciones y climatización. El resto son toldos, carpintería, etcétera, etcétera. O sea que nosotros estamos en la segunda posición en el total de reformas que hay en una vivienda, ¿de acuerdo? Y en cuanto vamos a poner el foco sobre ese 30% y vemos que la mayor parte es energía solar fotovoltaica, o sea, de alguna manera se están instalando a partir de precisamente de la nueva regulación del 244-2019 del 5 de abril del año pasado, que el autoconsumo pues está de moda, ¿no? Que de alguna manera se están haciendo muchísimas instalaciones de autoconsumo y vienen aquí reflejadas. Vamos a volver al código técnico. Un aspecto fundamental, marco hincapié aquí. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución normativa. Vemos que el último data de diciembre del 2019, cuando se aprobó, pero que su aplicación ha sido obligada a partir del 24 de septiembre, como comentaba antes. Se ha establecido una moratoria de 9 meses que luego se ha ampliado a 3 meses más
por el tema del COVID-19, que se ha dado un poquito más de tiempo. Pero desde el 24 de septiembre de este año es obligatorio para todos los edificios de nueva construcción y para todas las rehabilitaciones mayores, que son incrementos de potencia de más del 50%. Vemos que al principio empezó prácticamente en los años 80 o finales de los 70, que simplemente se ocupaba de los envolventes. Cuando ya empezó a tener ya importancia otro tipo de aspectos, como son las energías renovables, empezó en el 2006. Luego evolucionó en el 2013, donde ya además del consumo de energía primaria y renovable, pues nos ocupábamos de la demanda energética y de las energías renovables, por supuesto, como ya años atrás se contemplaba. Pero que la principal evolución de este año es, nos ocupamos de la energía primaria no renovable, del consumo de energía primaria total y las condiciones adicionales que son calidad del edificio y el aporte mínimo de renovables. Y entraré un poquito más detalle en este aspecto. Fijaros que aquí tenéis un comparativo de lo que era el 2013 con la última versión y vemos cómo ha ido evolucionando la exigencia normativa, pero lo más importante para nosotros está aquí, que es que los edificios residenciales no podrán consumir un término medio en función de su zona climática. Os recuerdo que hay varias zonas climáticas en España que vienen en la propia instrucción del Código Técnico y que la mayor parte de ellas estaría en la zona 3. Y en la zona 3, generalmente el 60, o sea, la dependencia climática anual obliga a que hay un consumo máximo de 60 kilovatios hora por metro cuadrado de energía total. Y tiene que ser prácticamente el 50% tiene que ser de aportación renovable. O sea, el código técnico no indica qué tipo de tecnologías se tienen que aplicar. Esto dentro de lo que sería la instrucción HE. No indica el tipo de soluciones que se tienen que aplicar, porque es prestacional. Lo que indica es el máximo consumo total de energía por metro cuadrado y cuál es el mínimo de aportación de energía renovable. Y esa energía renovable principalmente va a ser eléctrica y principalmente va a venir dada por equipos de autoconsumo fotovoltaico, como decía, equipos de bomba de calor por aerotermia, porque es más eficiente, y luego también por un sistema de gestión inteligente de la demanda, un sistema que a lo mejor en eso también Alberto os puede comentar, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso, esto sería la puerta de entrada a los edificios de energía casi nula que comentaba al principio, ¿no? En definitiva, un edificio de energía casi nula, como veis aquí, es un edificio que cubre con un nivel eficiente, que tiene un nivel de eficiencia muy alto, con una demanda energética muy baja y que además prácticamente casi la totalidad de esa energía que necesita se cubre con energías renovables generadas próximas a él, o sea, en el propio edificio o de alguna manera, un espacio más o menos contiguo, ¿no? Puede ser un solar, puede ser algo que sea próximo al edificio, pero principalmente en la cubierta de ese propio edificio se deberían instalar los elementos de producción para cubrir casi el 100% de toda su demanda. Aquí tenemos la normativa aplicable y que desde luego empieza en España con el Código Técnico, que decía el 24 de septiembre, pero que tendrá con carácter obligatorio el edificio de energía casi nula a partir del año próximo. Os recuerdo también que ya existen en España bastantes edificios de energía casi nula, porque al final una cosa es la obligación y que marca unos mínimos de exigencia y otra cosa es que voluntariamente pues hayan constructores que hayan decidido dar un paso adelante y ya construir edificios de energía casi nula. Y bueno, hay algunos que incluso tienen más de 10 años en nuestro país. Uno de ellos es precisamente pues la sede central de Iberdrola en Bilbao, ¿no? Que es un edificio que cumple con esos estándares y que tiene más de 10 años de construcción. Bueno, aquí vemos un poco lo que sería la nueva edificación, lo que tendremos ya a partir de ese concepto de edificio de energía casi nula. Edificios o viviendas con el máximo estándar de eficiencia, de certificación, con equipos fotovoltaicos, con equipos aerotérmicos y con gestión inteligente de la demanda y además con puntos de recarga del vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos ya más tarde en el siguiente webinar dedicado al vehículo eléctrico. Aquí vemos un poco el parque edificado desde el 2021
bajo ese concepto de edificio de energía casi nulo, cómo evoluciona hasta el 2050 y lo que aporta en términos absolutos de ahorro energético, ¿no? Una rehabilitación, si nosotros convertimos esas viviendas deficitarias en edificios de energía casi nula, pasaríamos de tener 7,1 millones de viviendas que rebajarían un consumo de hasta 12 kilovatios hora metro cuadrado. Esto a un horizonte del 2020 al 2050, ¿vale? Y esto alcanzaría alrededor de 3,9 millones de viviendas, todas ellas con consumo casi nulo. Un poco más en detalle ya sería lo que es el plan de rehabilitación de eficiencia energética de edificios, ¿de acuerdo? Energética de edificios, que marca el Ministerio, el MIMBA concretamente. Vemos que hay diferentes opciones. La opción A, edificios completos; opción B, parte del edificio, y que afecta dotaciones. Voy a pasar muy rápido porque hay poco tiempo. Dotación presupuestaria de unos 300.000 millones de euros, distribuido por las comunidades autónomas, que empiezan las solicitudes a partir del 31 de julio del 2021 y que impulsa la sostenibilidad de la edificación y apoya especialmente a los colectivos más vulnerables, eliminaciones de pobreza energética, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pueden reclamarlo propietarios, comunidades de propietarios, empresas explotadoras o arrendatarias, empresas de servicios energéticos, incluso entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Afecta a los envolventes, a la iluminación, a los sistemas de regulación y sobre todo a lo que sería la eficiencia energética, ¿no? Especialmente a todo lo que sería climatización y agua caliente sanitaria. Y un tratamiento específico para el autoconsumo fotovoltaico, porque recae en ello la mayor parte de las subvenciones. Ya un poco para ir terminando y recordaros de alguna forma que podéis dar un salto entrando como gestores energéticos de edificios, ¿no? Es un nuevo concepto de servicio, ¿no? El instalador puede pretender ser un buen gestor energético de edificios si domina diferentes áreas. Una de ellas sería conocimientos específicos de la gestión energética, métodos de cálculo, normativa, actualidad sobre el mercado energético, tarifas eléctricas, de gas, de biomasa, de gasoil. Tenemos que conocer todas las tarifas, porque si proponemos una sustitución de elementos de consumo de gas por elementos de consumo eléctrico, tenemos que hacer de alguna manera su balance y su comparativo, ¿no? Soluciones, aplicación de la instalación, regulación, control, recuperación de la energía y los sistemas, instalaciones eléctricas, térmicas y tecnológicas. Aquí convendría recordar que la parte eléctrica sería el reglamento de baja tensión, la parte térmica está regulada por el RITE, ¿de acuerdo? Aquellos que de alguna manera estáis operando en Cataluña, pues prácticamente domináis todas esas especialidades porque las tenéis integradas. En el resto de comunidades autónomas están desagregadas, pero hay una tendencia a la agregación de esas especialidades. Y luego lo que serían los servicios técnicos avanzados, yo he puesto aquí como premium, ya especializados, hacer diagnósticos, hacer contabilidad energética, hacer a través de sistemas de telegestión, de telemedida, que podemos desde en remoto podemos calcular los efectos de un consumo y cómo regularlo y cómo de alguna manera sustituir o proponer medidas de ahorro energético, ¿no? Contemplando viabilidad y todo lo que es el aspecto técnico y financiero, ¿no? Aquí es muy importante cuando hacemos una inversión en una rehabilitación ver cuál es el payback, el plazo de retorno de esa inversión. Cuando hacemos una instalación de autoconsumo, lo mismo, como comentábamos el otro día. Aquí he puesto todo un listado de lo que sería ser un buen prescriptor, sobre todo ofrecer información básica del funcionamiento de la instalación eléctrica. Nosotros la conocemos, pero nuestro cliente muchas veces es neófito y para entender que es necesario hacer determinadas actuaciones, una reforma, pues es importante explicarles el concepto básico de eléctrico de la instalación, ¿no? Efectuar siempre una revisión previa, como decía, informar de las propiedades para cubrir en cuanto a seguridad principalmente y también de eficiencia energética, advertir las partes menos visibles de la instalación, como los cables pueden ser los focos principales de problemas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque los factores ocultos que no percibe el cliente son donde precisamente se pueden focalizar la mayor parte de los problemas. Una vivienda cuyas instalaciones no cumplan la normativa, pues está expuesta a un riesgo y desde luego no está cubierta por un seguro del hogar.
las compañías aseguradoras no cubren ninguna vivienda que pueda tener un accidente, independiente de cuál sea la cuantía de la pérdida, si no cubre las mínimas normativas vigentes de seguridad, ¿de acuerdo? Y eso no lo sabe el consumidor en la mayoría de los casos, y nosotros tenemos la obligación de advertirle. Y además es un argumento de venta. La renovación de la instalación para eliminar riesgos, bueno, cosas que hemos ido comentando, ¿no? Recordad, todo esto también, insisto, lo tenéis también en los diferentes artículos y en los cursos especializados dedicados a ello dentro del Prysmian Club de forma más ampliada. Lo que está claro es que tenemos nuevos retos profesionales en torno a la edificación. No se trata de hacer una edificación de cosas puntuales y muy simples, sino de todo el sistema, de la instalación completa, de incorporarle además de las mínimas medidas de seguridad y de eficiencia y poderle incorporar aquellas soluciones más ventajosas producto del avance tecnológico, como luego veremos adelante. Y eso también nos ofrece un desarrollo profesional, un prestigio, una reputación, de alguna manera. El dar el salto a gestor energético nos da una actividad de valor añadido con mayor productividad, donde tenemos menos competidores, donde podemos recibir mayores ingresos, porque evidentemente cuando estamos ofreciendo un valor añadido y algo que es accesible a menos competidores, pues realmente nuestra retribución aumenta. Y además podemos generar ingresos remanentes, porque podemos, por ejemplo, establecer contratos de mantenimiento, de supervisión de las instalaciones, porque esa confianza que nos otorga el cliente nos permite hacer ventas cruzadas de alguna manera, y obtener de alguna forma ingresos permanentes. Nos da una oportunidad de diferenciación y ganar reputación como prescriptor, y como decía, sobre todo, pues confianza y ventas cruzadas. Pensemos que muchas veces pensamos que el valor está en el producto y nuestro margen está en el margen que tenemos en el material. No, realmente lo que vale es nuestro trabajo, nuestro saber hacer, nuestra buena práctica, el proyecto que diseñamos, la eficiencia de los ahorros que conseguimos, la calidad de la diligencia de la mano de obra, cumplir los plazos, la idoneidad de los productos instalados y un servicio de mantenimiento y postventa impecable. Y todo eso es lo que de alguna manera es el valor que le aportamos con nuestro trabajo al cliente y aquello que realmente tenemos que percibir como retribución. ¿De acuerdo? Y sin más, os dejo aquí hasta la próxima semana, o bueno, hasta dentro de un rato para las preguntas que queráis hacerme al respecto. Ahora, vale. De acuerdo. Vamos adelante, ¿no? Lisardo, todo tuyo, tal como os había presentado anteriormente, pues Lisardo nos va a hacer esa guía sobre los cálculos y procedimientos para realizar esta instalación lo más sostenible y eficiente posible. Adelante, Lisardo. Vale, gracias, Nuria. Buenas tardes, soy Lisardo Recio, yo creo que ya me conoceréis si habéis estado en el webinar pasado, si no de otros, si no, pues bueno, pues me presento, soy Product Manager de Prysmian Group, fabricante de cables, líder a nivel mundial, de energía, comunicaciones, fibra óptica, enlaces submarinos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el tema de la eficiencia energética desde el punto de vista de los cables, ¿no? Lo primero, digamos, repasar qué es la eficiencia energética. La eficiencia energética es realmente la reducción del consumo energético manteniendo las prestaciones, ¿no? O sea, reducir la eficiencia energética por reducir el consumo solo y tener menos prestaciones no es eficiencia, ¿no? Es tener el mismo servicio, pero consumiendo menos energía, ¿no? Como podemos ver aquí, pues hemos incrementado la sección del cable y, bueno, pues por el cable hay que pagar un peaje menor porque la resistencia es menor y por eso el contador registraría un consumo inferior, ¿no? Algo que más o menos conocemos, ¿no? De forma básica. Bueno, haciendo eficiencia energética, pues evidentemente al final vamos a tener ahorros en factura porque vamos a consumir menos energía, ¿no? Esto es un poco, yo creo que, bueno, es algo que podemos sustanciar ahora a lo largo de la charla de varias maneras, ¿vale? Y tal, porque el concepto de la sección económica yo creo que se conoce, pero sí que vamos a entrar en detalles que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Y que son muy importantes o incluso más importantes que el propio concepto, ¿no? Todos sabemos que si aumentamos la sección de un cable, pagamos más por él, pero
se reduce la resistencia, por lo tanto se reduce el efecto Joule y por lo tanto la factura energética también se reduce. La esencia es, claro, ver si esa reducción es algo que nos interesa porque vamos a salir ganando a corto plazo, ¿no? Ya que de inicio nosotros vamos a pagar más por el cable y eso lo vamos a ir amortizando en un periodo de tiempo, que va a depender, pues claro, sobre todo de la corriente que lleve la línea, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos un cable, como es el caso, de 3G 2,5 y lo cargamos al 80% de término medio, no es realmente término medio, porque en el efecto Joule la intensidad va al cuadrado, es el término cuadrático medio. De hecho, ese es el concepto de intensidad, de valor eficaz de una corriente o de una tensión, porque bueno, lo que se busca realmente es intentar asemejar lo que sería la alterna a los efectos de la continua, simplificando los cálculos, ¿no? Entonces, con el valor cuadrático medio del 80%, o que sería lo mismo que si fuera siempre cargado el 80%, evidentemente es una corriente muy elevada, 25,6 amperios, suponiendo que el cable de 3G 2,5 estuviera en una bandeja perforada. Bueno, y entonces, bueno, pues lo amortizamos enseguida, ¿no? El incremento de sección en un mes, como vemos aquí, ¿no? Vale. Pero claro, vamos un poco más allá. Yo no quiero que se me amortice el incremento de sección, que es lo que ya me empieza a interesar, sino voy a pensar en cuándo voy a tener el cable gratis, ¿no? Y en este caso, pues en 3 meses se paga todo el cable, ¿vale? Solo en 3 meses. Entonces, bueno, pues evidentemente ser generoso con la sección me interesa muchísimo en este caso, ¿no? Porque el cable va muy cargado y esto en general lo vamos a ver así, ¿vale? Si, por ejemplo, fuera solo al 20%, estamos hablando continuamente, las 24 horas. Ya sé que, bueno, pues a veces puede ir a más, a veces menos. Término valor cuadrático medio, 6,4 amperios. Pues el ahorro en factura en un año serían 0,31 euros por metro y esto nos da que en 4 años habríamos pagado totalmente el cable, ¿no? Y en año y medio aproximadamente, pues habíamos pagado ese incremento de sección. Es decir, a partir de año y medio me ha salido bien el negocio de pasar de 3G 2,5 a 3G 4. Llevando un 20%, que si alguien quiere ir por debajo, pues un 10% y ya está. Y entonces, pues bueno, pues los plazos se multiplicarían no por 2, sino por 4, porque es un valor cuadrático, ¿no? Bajamos la mitad, pues multiplicamos por 4, ¿no? Pero para que veáis que en general vais a tener una amortización de las secciones, salvo a lo mejor cuando yo calculo y domina con mucho la caída de tensión, es que me sale por caída de tensión 50 y por intensidad visible 10. Bien, pues ahí el cable va a ir bastante descargado. Igual aumentar la sección pues no me conviene, ¿no? Pero si domina el criterio de la intensidad visible o es muy parecido al de la caída de tensión, esto es hacer números y veréis que en general los números sonríen. Es decir, quizá debemos dejar de ser continuistas, hacer ingeniería de valor y empezar a pensar en secciones más grandes. Luego veremos qué otros beneficios colaterales tiene, ¿no? Pero ese es digamos, casi el paso clave para la eficiencia energética desde el punto de vista del cable, que parece que siempre ha sido un receptor no considerado, es un receptor no bienvenido, no está considerado un receptor porque de hecho lo que tiene que hacer es canalizar corriente, pero claro, siempre se queda algo de esa energía que no llega a destino. Bueno, pues oye, pensar en los cables también es eficiencia energética. Entonces, podemos ahorrar mucho y además lo bueno que tiene el cable es que además nos lo va a compensar. ¿Vale? Vamos a tener un beneficio en factura. Yo no digo que si una línea se amortiza en un incremento de sección en 25 años se vaya a hacer. Pero si son a lo mejor 5, 6, 7 años, pues es algo perfectamente factible, ¿no? Y con otros beneficios colaterales que pueda tener, ¿no? Que luego comentaremos, ¿no? Es decir, no es solo la amortización, la amortización económica. Bien, un detalle así bastante importante, y esto no suele figurar en otros sitios, es que si nosotros miramos la tabla de intensidades admisibles, veis arriba a la izquierda, por ejemplo, son conductores de cobre, ¿no? Desde 1,5 hasta 2,40. Si nos fijamos en las intensidades que tienen todos los sistemas de instalación y hacemos un valor medio de intensidad que pueda llevar, cuando sea monofásica en bajo tubo, empotado en pared térmica aislante, como si luego es trifásica en bandeja rejilla, obteniendo los valores medios de intensidad, al final podemos ver una cosa que es relevante, ¿no? A la hora de pensar en secciones, en la amortización económica de una sección. Y es que, si podéis ver, la densidad de corriente media que lleva un cable de 1,5 es muy superior a la que lleva uno de 1 por 2,40. Cosa muy importante. Entonces, con una corriente media, como podéis ver aquí, para según los casos, el decremento de resistencia por pasar, en este caso de 1,5 a 2,5, es 6,36, ¿vale? Que es una corriente baja en este sentido, que luego va al cuadrado multiplicado por 6,36. Fijaos, aquí el decremento de resistencia es 0,030. Es verdad que la corriente es 4,49 y hay que elevarla al cuadrado. Pero fijaos, por metro de cable,
o por kilómetro de cable. Bueno, aquí es 6,36, que es el incremento de resistencia por kilómetro de cable, ¿vale? 6,36 ohmios por kilómetro. Nos salen 3.248 vatios o 3,248 vatios por metro, ¿no? Y fijaos, es bastante comparable el valor con el del incremento de sección desde 185, perdón, de 240, perdón, de 185 a 240, como podéis ver aquí. Fijaos, o sea, incremento la sección, se me reduce la resistencia poco, aunque la corriente de media es alta, ¿no? Ese valor medio de corriente máxima. Y fijaos, es comparable el valor de 3.248 a 6.053. ¿Qué nos está diciendo esto? Y si lo miramos con otras secciones, igual, pues nos está diciendo una cosa muy clara, que siempre tendremos que mirar de incrementar la sección de conductor. Hacemos nuestros números y sacamos nuestras conclusiones, ¿vale? Para ver si eso se va a amortizar en un plazo razonable, pero, bueno, por otras razones, como pueden ser ecológicas. Al final, energía que no se genera, energía que no genera CO2, no se genera contaminante. Pero sí que nos está diciendo algo esto, y es que las secciones pequeñas es mucho más interesante, o es más interesante, hacer un incremento de sección. Por esto, porque fijaos, es que es comparable. Ostras, pues si lo hago con cable de 1,5 y resulta que me sale una cosa parecida a si lo hiciera de 185 a 240, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante tener esto en cuenta. Hacer nuestros patrones de consumo, no hace falta poner al 100% la corriente, ni al 20%. Si va al 10, va al 10%. O sea, convenzámonos nosotros mismos de que haciendo cuentas, al final yo voy a poder amortizar ese incremento de sección. Independientemente de que el fabricante del cable me esté diciendo una cosa u otra, yo voy a hacer mis propios números y con esto yo sacaré mis conclusiones. Pero estos números sonríen mucho más fácilmente o bastante más fácilmente con secciones pequeñas, con grandes también, pero lo vais a encontrar antes con las secciones pequeñas, es decir, amortizaciones en menor plazo de tiempo, ¿vale? Y esto es quizá un poco un detalle que se deduce de esto, ¿no? De estos valores extraídos, que no es ninguna broma, ¿no? Es algo interesante. Es decir, miremoslo siempre, también una línea de 240, si va muy cargada, al final es mucha la energía que se consume. Entonces, dice, también lo estoy amortizando en breve plazo de tiempo, ¿no? Pero curiosamente, insisto, las secciones pequeñas son muy agradecidas a la hora de incrementar su sección, a la hora de ser generoso con la dimensión del conductor. Más cosas. Nosotros en un artículo que hicimos, que está en el Prysmian Club, el Prysmian Club pues es fácil darse de alta y todo esto, os metéis y ahí tenéis artículos, pues he hecho un artículo en el que hablo sobre, bueno, la amortización económica de las secciones, pero en este caso me atreví a hacer una tabla donde se reflejaran todos los casos posibles con todas las secciones posibles, ¿no? Hombre, todos los casos posibles no, porque los valores de intensidad son infinitos, ¿no? Pero sí que puse aquí un montón de valores de intensidad. Aquí una tarifa, puesto 0,09, pero como puedo poner cualquier otra, ¿no? Que vosotros podríais cambiar, 0,12. Entonces los valores lógicamente cambian, ¿no? Y entonces aquí podemos ver el tiempo en años de amortización del incremento de sección, ¿vale? Y de hecho los valores de intensidad también los puedo cambiar. 16, no, 17,5. Y lo cambio y se me cambian los valores, ¿vale? Es decir, que yo puedo operar con esta tabla, ¿no? Entonces aquí veis que son las secciones del cable, el que tenéis en la foto arriba, en las fotos, en la FUMES Class 1000 voltios con la clase de reacción al fuego CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Entonces tenemos aquí lo que son las secciones. Y esto sería para unipolares, ¿no? Entonces, luego a la derecha, pues yo tengo aquí aclarado que se trata de 4 conductores, 3 fases más neutros, ¿no? Porque cuando es unipolar puede ser monofásica o trifásica, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver, por ejemplo, el saltar de 1/6 en un tendido trifásico, ¿no? A 1/10, el incremento de sección, pues si llevo 4 amperios, en 19 años se ha amortizado ese incremento de sección, ¿vale? Si son 6, en 8,5. Si son 10, solo en 3,1. Y aquí en verde oscuro está todos los que son amortizaciones inferiores a 3 años, entre 3 y 10, verde claro, naranja entre 10 y 20 y rojo pues de 20 para arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces cada uno puede hacer sus propias conclusiones de una forma rápida, ¿no? Sin tener que hacer los números y todo eso, ¿no? Cada celda pues da ese valor. Que quiero pasar saber lo que pasa de 35 a 50 cuando lo llevo con 40 amperios. Bueno, pues entonces en 3,3 años tendrás amortizado el incremento de sección, ¿vale? Siempre poniendo la tarifa que a mí me corresponde y entonces todos los datos se varían, ¿no? Pues todos los datos se actualizan. Aquí igual, estamos hablando de todas las secciones de stock, 2 por 1,5, 2 por 2,5, esto evidentemente sería monofásica, 3G 1,5 monofásica, 4 por, esto ya es trifásica, paso de 4 por 50 a 4 por 70. Bien, pues si por ejemplo llevo 25 amperios,
pues son 32 años para amortizar. Bueno, pues se me va un poco. No, es que va a llevar un valor cuadrático medio de 45 amperios. Bueno, pues son 10 años para esa autorización. Y si me voy ya a valores más altos, no, es que lleva 100 amperios en 2 años. ¿Vale? De una forma rápida se puede ver igualmente con los de 4G, trifásica, y con los de 5G, ¿no? Entonces, esto lo tenéis, este Excel es descargable y podéis actuar sobre él, sobre las intensidades, sobre la tarifa, sobre los precios de cables si varían. Oye, que es que esta tarifa, yo tengo otra más ajustada o más baja. Bueno, pues se cambian los precios de cable que va aquí en euros kilómetro y se actualizan todos los valores, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es algo útil, una tabla de cálculo rápido para, oye, sacar uno sus propias conclusiones. Oye, mi línea es que sí, cuando funciona lleva 6 amperios, pero luego está apagada toda la noche. Bueno, hagamos el valor cuadrático medio o pongámonos en un caso desfavorable. Pues si lleva 6 amperios y está apagada toda la noche, pues a lo mejor el valor cuadrático medio es 4. Pues piénsalo para 4 amperios, por ejemplo, ¿no? A ver si te interesa pasar esa sección e incrementarla. Entonces, es algo en lo que en general tenemos que reflexionar porque hay dinero ahí, ¿no? Y hay eficiencia energética. Entonces, también lo podemos vender con ahorro de emisiones de CO2, ¿no? Ahora que se pueden cuantificar, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que, bueno, es algo interesante, ¿no? No deja de ser, pues, un apunte más el hacer una tabla de estas que, al fin y al cabo, cualquiera puede hacerlo. En el artículo viene explicado, lógicamente, de dónde salen, o sea, el desarrollo para obtener las fórmulas, que volvemos a la misma. No tiene ningún misterio, o sea, cualquiera lo puede hacer, se pone un poco y evidentemente lo conoce, ¿no? O sea, no estamos hablando de nada del otro mundo, pero bueno, en cualquier caso ahí vienen explicadas, ¿no? Más cosas. Bueno, también, claro, una vez que nosotros hemos hecho la amortización económica, ¿vale? Sabemos que, claro, es importante el pensar otra cosa. Claro, oiga, que estamos hablando de ecología y tal, sí, nosotros nos ahorramos emisiones de CO2 porque nos ahorramos los kilovatios hora de generación que yo ya no necesito porque no los va a consumir la línea, ¿vale? ¿Y qué pasa? Porque si estoy fabricando un cable más grande, el cable más grande contaminará más, efectivamente. Habrá más contaminación porque el cable es más grande. Igualmente, Facel tiene una tabla, que aquí la reproduzco, sobre emisiones de CO2 por kilogramo de cable fabricado, ¿vale? Kilogramos de CO2 por kilogramo de conductor, y entonces aquí se puede ver y se puede hacer esos números, hacer los números y veréis que la amortización ecológica es vertiginosa, es decir, que no hay ningún caso ni con mucho, porque además la amortización ecológica es súper rápida y tal. No hay ningún caso donde al final digas, sí, lo que ahorro por un lado lo tiro por otro. No, con estos valores de Facel, que es la Asociación de Fabricantes de Conductores Eléctricos y Fibra Óptica, podréis hacer números y veréis que para nada estamos aumentando las emisiones. O sea, es que no es casi ni comparable el número, ¿vale? Un poco por no pasar, digamos, de soslayo por algo así. Bueno, por algo que puede quedar en la cabeza y decir, este es muy listo, pero luego al final, claro, nosotros tenemos más emisiones por otro lado y esas no las quiere tener en cuenta. Por otro lado, decir que la IEC, o sea, en octubre del año pasado vio la luz la IEC 62125, que es una norma de referencia internacional, no hay una versión española, ni que yo sepa todavía europea, pero sí que es una norma de referencia internacional que se ha emitido, cosa que yo creo que también está bastante bien y tal, porque dice, bueno, ya tienes una referencia internacional, ya no es que lo diga un fabricante u otro, ¿vale? Entonces aquí habla de la amortización de las secciones de conductor, donde ya tiene en cuenta el coste de las emisiones de CO2, ¿vale? En el buen entendido de que cada país tiene una penalización por las emisiones de CO2, que no sé si anda ahora por 23 euros por tonelada o algo de esto, ¿vale? Entonces ya te imputa ese detalle, ¿no? Las emisiones de CO2 por fabricar el cable, las emisiones de CO2 que puede haber por el tema de la generación y por lo que se decrementa. Entonces, todo está recogido, es de fácil uso. Igualmente tenemos un artículo en el Prysmian Club, es poner en el buscador IEC 62125 y tenéis un ejemplo totalmente desarrollado. Y bueno, ya hay por lo menos una norma también de referencia, aunque la 21144 ya hablaba de la sección ecológica y todo eso, ¿vale? De la sección económica. Aquí, ya digo, lo tenéis todo más avanzado y una norma pues que viene del año pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, quien quiera hacer números, más allá de coger esto que yo he podido comentar y todo eso, pues oye, yo saco mis conclusiones, pero oye, según IEC 62125, que esto parece que vende mejor, ¿no? Entonces tiene pues cosas como bueno, pues estas gráficas donde se ve claro que la sección, tienes una sección S1, S2 y tienes una sección económica, te dice el rango de mínimo coste, un detalle que está interesante porque sabes entre qué dos intensidades tu sección sigue siendo la más adecuada, ¿vale? No solo para una intensidad, sino para un rango. Entonces, así, si yo me muevo en un rango de intensidades, dices, pues con esta sección me vale y ya no tengo que ajustarme solo a un valor de intensidad único, sino que tengo una posibilidad de rango de intensidades. Pues también es un detalle, ¿no?
Y bueno, pues la fórmula, la gráfica esta, donde claro, lógicamente a medida que aumentan la sección, pues ¿qué ocurre? Pues se reducen las pérdidas en la línea, pero bueno, el coste del cable es más grande, más la instalación, esto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la curva y bueno, tenemos que buscar con qué sección se minimiza esto, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, no es más que una representación gráfica de lo que incluye esa norma, o sea, de lo que incluye esa norma IEC 62125, ¿no? Yo bueno, esto es una especie de ejemplificación de que normalmente, pues lógicamente, aumentando las secciones al final tenemos economía y tenemos ecología, ¿no? Yo creo que es algo interesante a tener en cuenta y a no olvidar, ¿no? ¿Vale? Una forma gráfica de verlo, ¿no? Uno de los detalles importantes son los efectos colaterales de obtener la sección económica, ¿no? Es decir, no hay un solo, o sea, no solo se ahorra económicamente, hay otros beneficios colaterales, ¿no? Entonces, como yo digo, las claves para hacerlo es un poco saber el patrón de consumo, más o menos estimarlo. Si soy pesimista, tiro para atrás, me salen 10, pero voy a poner 7, ponga 7, ya está. Y así saca usted sus propias conclusiones. La amortización económica es ecológica, como he dicho, todo esto. Entonces, nos fijamos en el cuadro en blanco, claro, hay un ahorro económico, ahorro de emisiones de CO2, porque, claro, reduces la energía generada y, por lo tanto, se reducen las emisiones. Y el balance con respecto a las emisiones por fabricar el cable más gordo, insisto, gana por goleada el ahorro por efecto Joule. Mayor vida útil de la línea al ir más descargada. Claro, si un cable lo ponemos de sección más alta, va a ir más descargado, menor temperatura, mayor vida útil, mejor respuesta a fenómenos transitorios, va a responder mejor a cortocircuitos. Alguien me decía, no, porque según el caso, bueno, vamos a ver, no tienes por qué redimensionar la protección. Otra cosa es que la línea no sea la última hacia el receptor y esté aguas abajo y por tener menor impedancia aumente el poder o sea, el cortocircuito máximo, el cortocircuito en bornes, y entonces pues el poder de corte puede aumentar, pero si no, en el resto de los casos sigue siendo beneficioso para el cortocircuito mínimo e incluso para el máximo si estamos en la última línea hasta el receptor, porque ese no influye para el poder de corte de la protección, ¿no? Vale. La posibilidad de la ampliación de potencia sin cambiar el cable. Podemos repotenciar, claro. Yo tengo un cable sobrado, si mañana necesito más corriente por ahí, sin problema. Reducción de la caída de tensión y muchas otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo, quien compra cobre, pues en principio es una materia prima básica que con el tiempo no va a perder valor, ¿no? Ya sé que no es algo tampoco que es lo que se tenga en cuenta, pero incluso el valor residual que pueda tener puede ser hasta interesante. Yo compro algo más de cobre, lo tengo ahí, si mañana tuviera que vender ese valor de las líneas, tengo una recuperación importante, porque no es como un motor que se pueda vender como chatarra. El cobre, desde el primer día al último, puede estar funcionando y nos puede, digamos, resultar, digamos, hasta una buena inversión, ¿no? Haber invertido más en cobre. Bueno, para terminar, comentaos sobre la eficiencia energética. Tenemos cables para alimentación de motores con variadores de frecuencia, cable que tiene, como podéis ver, la tierra distribuida simétricamente para evitar que las inducciones en el conductor de protección nos provoquen corrientes vagabundas por el motor y las superficies de trabajo por el chisporroteo se desgasten. Apantallado con trenza de cobre con una cobertura mínima del 60%, como piden las normas. Cuidado con los cables low cost. Cobertura de la trenza de cobre mínima del 60%, y es un producto que tenemos en stock. Y evidentemente cuando se controla en frecuencia un motor es eficiencia energética porque se ahorra mucha energía, aparte de que le das mayor vida útil al motor. Más cosas, también tenemos la posibilidad del sistema DALI, bueno, el cable de alumbrado para sistema DALI con su par de control, ¿no? ¿Vale? Especial para sistema DALI, el AFUMES Class 1000 voltios Lux que tenemos, pero que igualmente se puede utilizar en otros casos, llevar un par de control con los conductores de energía, ¿no? Y bueno, que sepáis, lógicamente, también que tenemos cables de instrumentación y control, que al fin y al cabo, pues es igual, es otra forma de controlar, ¿vale? De conocer de lo que está pasando en los procesos, pero igualmente para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, solo para terminar, quería mostraros lo que es el programa de cálculo, el cable APP, que es un programa de cálculo gratuito, donde nosotros podemos hacer cálculos y además al final nos habla de la eficiencia energética, ¿no? Cualquier tipo de instalación, por ejemplo, vamos a poner que es un cable pues, en bandeja, por ejemplo, seleccionamos que es perforado a rejilla, confirmamos, aceptamos el cable que nos propone, aunque podemos elegir otros, un AFUMES, un cálculo sencillo, ¿no? Vamos a poner que es trifásica y que llevamos una corriente de 45 amperios, ¿vale? Damos los datos que podemos elegirlos al gusto, incluso cálculo avanzado con todos los coeficientes de corrección por agrupamiento y todo esto, sería esta posibilidad de aquí.
Le damos esos valores, decimos que la longitud son, por ejemplo, 160 metros o 150, caída de tensión 5%, ¿vale? Y le damos al resultado. Y entonces en el resultado, ahora nos saldrá, vale, tenemos sección mínima técnica 16, mejor sección decimos 25, incrementándola y hablando de las emisiones de CO2, que el ratio de kilogramos de CO2 por kilovatio hora general lo podemos cambiar, ¿vale? Sé que por red eléctrica desde el año pasado ya ha bajado bastante, los últimos años pasó de 0,39 a 0,19, o sea, está en la mitad, ¿vale? Eso se puede modificar en el propio programa y nada, y aquí tenemos el ahorro en factura cuya tarifa también se puede modificar. Incluso podemos modificar la consideración de ese valor cuadrático medio de intensidad, ¿no? Para sacar resultados. Le damos aquí a descargar informe, ¿vale? Y obtenemos el informe en PDF con esos valores también, no solo resultados, todo detallado y tal. Es un programa de cálculo gratuito ajustado al reglamento y que, por supuesto, permite obtener también resultados de varios conductores por fase, que esto no lo hacen otros programas gratuitos, ojo, ¿eh? Y está adaptado estrictamente al reglamento para no permitir sistemas de instalación, por ejemplo, que no permite una ITC concreta, ¿no? Y aquí tenéis todos los detalles, incluidos esos ahorros y todo esto, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte la he terminado. Doy el control a la compañera Nuria para que, bueno, nos pase para la última ponencia. Gracias por la asistencia. Alberto, para poder compartir tu pantalla. Efectivamente. Ya te estamos viendo, Alberto. Perfecto, pues voy con ello, Nuria, maximizo la pantalla que quiero compartir con vosotros y yo os quiero hablar del hogar conectado por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque evidentemente toda la conectividad en el hogar hoy en día nos permite conseguir mejorar la eficiencia energética, controlar las luces, las persianas, nos permite conseguir mejoras en el consumo energético, una optimización del mismo y evidentemente tener un beneficio económico para nuestros clientes. Lo que pasa es que con el boom de la conectividad, del Internet de las cosas, con la posibilidad de utilizar aplicaciones para teléfono móvil, esto se está convirtiendo en algo cada vez más demandado por vuestros clientes. Y es lo que quería mostraros, las posibilidades de ganar dinero con este tipo de soluciones. Mirad, el gráfico nos muestra los dispositivos de hogar conectado que se espera vender en España pues, en los 3 años anteriores y en los próximos años. Lo importante es que os deis cuenta que el crecimiento es prácticamente exponencial, que desde ahora, en 5 años, la demanda de estas soluciones se va a duplicar. Nosotros decimos que en el año 2020 estamos viendo más de 800 millones de euros de ventas de dispositivos que aportan conectividad al hogar. Para que os hagáis una idea de qué son estos dispositivos, la parte roja de la columna pues son electrodomésticos conectables que funcionan con una aplicación para teléfono móvil. Ahí estamos pensando pues, en un frigorífico, en una lavadora, en un microondas, en una cafetera. La parte verde son los dispositivos de seguridad. Ahí estamos viendo contactos que nos muestran la apertura de puertas y ventanas. Son dispositivos normalmente inalámbricos que funcionan con pilas y que nos sirven para alertar de una intrusión en la vivienda. También están los detectores de presencia, también misma filosofía, inalámbricos, con pilas. La parte amarilla o naranja son los dispositivos de control y conectividad. Estos son los altavoces inteligentes. Aquí entra Alexa, aquí entra Google Home, aquí podemos hablar con Siri. Bueno, pues estos altavoces inteligentes también se asocian a los enchufes, a las tomas de corriente inteligentes, que pueden ser controladas remotamente a voluntad con una aplicación para el teléfono móvil. Bueno, pues el control y la conectividad son los altavoces y las tomas de corriente controlables remotamente. Luego tenemos unos dispositivos como los que son de entretenimiento, control de sonido y del vídeo, y luego cosas ya mucho más típicas para vosotros. Los dispositivos que llamamos nosotros de confort e iluminación. Confort básicamente son las persianas. Podemos controlar desde aplicaciones para teléfono móvil las luces y las persianas de una vivienda. Y podemos hacer gestión de la energía, ¿esto qué es? La calefacción, la climatización. Podemos utilizar termostatos inteligentes y además puede haber sensores que midan el consumo de energía en cada una de las líneas de baja tensión. Bueno, pues esta rápida descripción, esta enumeración de dispositivos que pueden ser conectados, siempre nos permiten entender mejor el concepto de que estaremos hablando de una aplicación para teléfono móvil que va a funcionar cuando estamos en casa, pero también cuando no estamos en casa, de modo que podremos encender y apagar esas luces, subir y bajar esas persianas, simulando presencia en el hogar cuando no estamos. Vamos a poder hacer automatizaciones, vamos a poder hacer
que los sistemas de calefacción funcionen de manera automática en el tiempo, o que, por ejemplo, podamos desconectarlos si tenemos una segunda residencia, creemos que nos hemos podido dejar en marcha la caldera y, evidentemente, estas soluciones pues, nos van a permitir pararla. Bueno, ya os digo, si vemos que en 2020 la suma del volumen de negocio de estos dispositivos en España representa más de 800 millones de euros, y os digo que en 5 años, en 2025, ya van a ser más de 1.600 millones de euros, pues os podréis ir haciendo una idea de la relevancia que esto tiene y de la cantidad de dinero que podéis ganar, porque al final los máximos expertos para implantar estas soluciones en las viviendas de nuestros clientes sois vosotros. Cuando yo quiero argumentar por qué vale la pena invertir o proponer una vivienda conectada, fijaros, vuelvo a mostrar esos mismos gráficos de crecimiento de los dispositivos conectados en el hogar, pero he puesto con estas líneas de color gris algo que yo sé que va a hacer de catalizador de la demanda, que va a suponer que todo esto se dinamice. Son los altavoces inteligentes. Nosotros vemos que en el año 2020 estamos a punto de alcanzar un valor acumulado de 1 millón de altavoces inteligentes, os digo, pues estos Google Home, estos Alexas, en el mercado español, y que ya para el año que viene esperamos que se superen, de manera acumulada, más de 1.300.000 altavoces inteligentes. Cuando los usuarios finales de las viviendas tienen estos altavoces inteligentes, lo que cada vez van a esperar más es que haya dispositivos que sean compatibles, dispositivos que se entiendan con los altavoces inteligentes y les permita disfrutar de más funcionalidades. Claro, todos los dispositivos de hogar conectado que he descrito antes son perfectamente compatibles con estos altavoces y van a permitir ampliar la oferta, las funcionalidades, las posibilidades de este hogar inteligente. Y así creemos, estamos convencidos y lo estamos viendo, que cada vez más usuarios finales piden estas soluciones de control de la energía, de control de la climatización, de la iluminación, de las persianas, etcétera, porque quieren hacerlo compatible con su altavoz inteligente. Bueno, ¿por qué vale la pena para nosotros pensar en que la ejecución de un proyecto se haga de una manera conectada en una vivienda? Por todo lo que tiene que ver con el ahorro de la energía, es evidente. La buena gestión de las luces, de las persianas y del clima va a implicar automáticamente una mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Por confort, es realmente cómodo pues tener una aplicación en el teléfono móvil que nos permita controlar todo lo que está a su alcance en la vivienda, y vamos a poder hacer automatizaciones e incluso vamos a poder intervenir con condicionantes lógicos. Pues si vemos que se hace de noche, puedes ponerme en marcha la iluminación exterior de mi jardín, o a partir de una determinada hora pues ya quiero que se bajen las persianas. Bueno, todo lo que puedes imaginar. Otro aspecto importante, la seguridad. La seguridad no solo por la parte de que me puede avisar de una intrusión, el hecho de disponer de contactos de apertura de puertas y ventanas y detectores de presencia, yo voy a recibir en mi aplicación para teléfono móvil ese aviso de lo que está sucediendo, sino que además yo voy a poder simular presencia. Yo voy a poder hacer que las persianas de mi vivienda suban, bajen, que las luces se enciendan, se apaguen, mostrando pues, que parece que yo estoy en la vivienda. Luego, para mí hay un aspecto que no es tan evidente, pero que tiene una gran importancia, que es la transformación digital. Cuando nosotros hacemos un proyecto, cuando ejecutamos un proyecto de vivienda conectada, estamos ya empleando tecnologías como el Internet de las cosas. Estamos utilizando el cloud, la nube. Estamos demostrando a nuestros clientes que somos un electricista enormemente cualificado, que nos estamos digitalizando, que estamos perfectamente preparados para los avances tecnológicos que hay en nuestro tiempo, con lo cual creo que es una manera óptima de demostrar nuestra competencia. Si entramos ya en nuestra oferta, veréis, nuestra propuesta es gradual. Proponemos ir haciendo soluciones sencillitas con los clientes que comprenderemos y que ejecutaremos con máxima facilidad. Podemos empezar pues, con el control de la iluminación, añadir el control de las persianas y luego ya ponernos con el control de la temperatura. Creemos firmemente que estas propuestas escalables son realmente útiles. Mirad, aquí he resumido cuáles son los puntos más fuertes de la oferta en vivienda conectada que nosotros ahora ya como Schneider tenemos. Nosotros creemos que es muy bueno que la oferta sea escalable, esto es, que podamos empezar por un solo circuito de iluminación
o por una sola persiana. Y a medida que el cliente va viendo que le convence la solución, podemos aumentar todo lo que queramos. Podemos hacer múltiples circuitos de iluminación, múltiples circuitos de persianas, podemos incluir la parte de la calefacción o la climatización y los demás subsistemas que creamos que pueden ser interesantes para nuestros clientes. Otro concepto que para mí es un argumento de valor muy grande es la sencillez de la solución. Fijaros, cuando nosotros hablamos de vivienda conectada, estamos pensando en una solución, en primer lugar, que no requiere ningún tipo de programación. Es una solución que hace que la aplicación para el teléfono móvil interactúe con los dispositivos de modo inalámbrico, de modo automático, de modo que solo hay que parametrizar, decirle a la aplicación de una manera totalmente intuitiva, pues que lo que yo tengo es un dispositivo de control de luz, de persiana, de calefacción, y que quiero llamarlo, pues, luz de mi pasillo, persiana de mi salón o persiana de mi cocina. De ese modo, sin que ninguno de nosotros seamos unos expertos en esta tecnología, vamos a poder configurar perfectamente todo lo que hay en una vivienda conectada. Ya os digo, olvidaros de software de programación, olvidaros de soluciones complejas y de dificultades. Otro de los aspectos que para mí es fundamental es que estamos hablando de una solución estándar. ¿Qué significa la solución estándar? Pues que vamos a emplear mecanismos estándar que se colocan en cajetines universales. Esto me vale por una parte, por la facilidad que tiene la ejecución de la instalación, y por otra, porque siempre voy a tener la posibilidad de sustituir mecanismos y, por lo tanto, instalaciones convencionales y convertirlas en conectadas, en modernas, en hogar automatizado. Es decir, yo tengo un interruptor para la luz y yo perfectamente puedo retirar el interruptor existente y en ese mismo cajetín universal colocar un interruptor conectable que inalámbricamente se va a conectar con la aplicación de mi teléfono móvil y me va a dar esas prestaciones de control automático y remoto que he descrito. Por último, he puesto, que también es un argumento y que además tiene que ser bueno para vosotros para justificarlo ante vuestros clientes, el tema económico. Nunca antes en el mercado se había podido llevar a cabo una solución de automatización en el hogar, inalámbrica, que permitiera la complejidad de soluciones que estamos ofreciendo, que nos permitiera llevar a cabo escenas. Esto que hacemos, por ejemplo, pues cuando queremos ver una película y pretendemos que las luces, las persianas y la climatización se pongan todas alineadas en un estado determinado. Y eso lo haces con una sola pulsación de botón. Bueno, pues que las escenas y estos controles automáticos se pudieran hacer desde una pantalla de teléfono móvil de una manera tan simple, pero a la vez con tanta potencia, es algo que hasta la fecha no se podía haber hecho a tan bajo coste. Y es una oportunidad la que tenemos de convencer a nuestros clientes de que por una pequeña inversión van a conseguir eficiencia energética, van a conseguir confort y van a conseguir un nivel de prestaciones que va a hacer que valga la pena muy mucho considerar pues pasar a tener una vivienda conectada. Y por mi parte ahora pues doy paso a Nuria. Bueno, vamos a ver las herramientas Prysmian que tenéis de soporte sobre esta temática que tratamos hoy de rehabilitación. Vamos a ver, en Prysmian Club tenéis básicamente 4 grandes apartados. El primer apartado es el apartado de formación que veremos a continuación, donde tenéis webinars prácticos que son especializados en soluciones. Tenéis también cursos de mejora de conocimientos, es decir, todos aquellos webinars que tenemos que os permiten profundizar sobre temáticas. Luego tenéis lo que llamamos cursos Avanza. Los cursos Avanza permiten hacer un paso más allá en convertir vuestro discurso en prescriptores. Es para posicionaros en nuevos nichos de mercado. Luego tenemos un gran apartado que lo veremos, que son los itinerarios formativos. Este apartado lo que hacemos es poneros en una única página web todo el contenido que hay de Prysmian Club organizado por temáticas. A continuación también tenemos un gran apartado que son las herramientas. CableApp, pues ha comentado Lisardo todo lo que es CableApp para hacer los cálculos de sección eficiente y ecológica.
Después veréis que tenemos un chat de consultas técnicas, un equipo de expertos que os responde cualquier duda en el desarrollo de vuestros proyectos. Luego tenemos la Prysmian Club app, que es llevar la Prysmian Club en vuestras manos, todos los recursos y soportes de Prysmian Club en el móvil. Después tenemos un apartado que serían consejos y trucos de experto, serían artículos técnicos, guías técnicas, resolución de problemas de instalación, de configuración de soluciones y webinars prácticos de formación. Y después tenéis un gran apartado que es estar al día, que es lo que estamos haciendo hoy con estas webinars, que serían estar al día sobre nuevas tendencias del mercado, oportunidades que tenéis de negocio, etc. Vamos a ver dónde vais a encontrar este material. Este material lo encontráis en el apartado de e-formación. En e-formación tenéis un desplegable que serían un apartado donde tenéis todos los cursos de formación en mejora de conocimientos uno por uno y lo que llamamos, os hemos comentado que llamamos cursos Avanza, cursos Premium, que serían cursos para ayudaros a posicionaros en el mercado. Luego tenéis estas landings, lo que llamamos unas homes, que serían de itinerario formativo. Es decir, que tenéis en una misma página todo el contenido que tenemos en Prysmian Club de una temática. Esto sería un ejemplo del itinerario formativo que os comentaba. Es decir, si os vais a este itinerario de experto en seguridad, eficiencia y sostenibilidad, iréis a parar a esta landing, que esta landing al final lo que tenéis es todo lo que tenemos sobre esa temática. Todos los cursos, webinars y cursos que tenemos sobre esa temática, todos los artículos del día de cálculos y técnicos sobre estas temáticas y a continuación abajo siempre encontraréis los vídeos de argumentación para mostrar a vuestros clientes y compartir en vuestras redes. Pensad que nosotros elaboramos contenido para vosotros, para poder profundizar sobre los temas, pero también os generamos materiales para que vosotros compartáis en vuestras redes sociales, llevéis en vuestros iPads, utilicéis anexados a vuestras propuestas, utilizad estos materiales, son materiales que hacemos para que hayan argumentaciones que vosotros podáis presentar a vuestros clientes. Luego tenéis el curso específico para asesorar a tu cliente sobre renovación de instalación eléctrica, donde tenéis, por un lado, todo lo que serían las argumentaciones, los conceptos, y luego tenéis debajo esos vídeos con argumentaciones para vuestros clientes. Mostradlos, descargad estos vídeos, compartidlos en vuestros canales, utilizad estos vídeos que os proporcionamos para posicionaros en el mercado como expertos en estas temáticas. Después tenéis y disponéis de un chat de consultas técnicas. Es un chat que podéis acceder desde la web o bien desde vuestro móvil con la app de Prysmian Club. Solo hace falta ser socio. Hacerse socio de Prysmian Club es gratuito. Y uno de los servicios que tenéis es un chat directo con nuestro equipo técnico. Podéis hacer las preguntas que tengáis, dudas sobre vuestros proyectos, dudas que tengáis sobre las formaciones que hacemos. Estamos a vuestra disposición. Os contestaremos en directo el departamento técnico sobre vuestras dudas y en caso de que en ese momento no hubiera ningún técnico disponible, se os abra un ticket, se os contesta esa consulta lo más rápidamente posible a vuestro email. Y bueno, solo recordaros que la semana que viene va a haber el webinar sobre vehículo eléctrico. Os esperamos también y recordaros que el último webinar va a versar sobre cómo utilizar bien estos recursos que hemos estado comentando rápidamente, pero que profundizaremos en todos estos recursos y herramientas que disponéis en Prysmian Club para poder
usar y utilizar en vuestro posicionamiento en vuestros canales digitales. Y recordaros también que Schneider tiene el portal Partner, donde también disponéis de contenidos, formación y artículos para profundizar sobre la digitalización de las viviendas. Y hasta aquí el webinar de hoy. Vamos a proceder a contestar todas vuestras preguntas que están entrando en estos momentos. Bueno, paso a mirar qué preguntas hay. Vamos a ver, bueno, Lisardo, te felicitan por esta tabla fantástica. Deciros que esta tabla fantástica que habéis visto de Lisardo está en uno de estos artículos que os hemos comentado. Acceded a Prismian Club por el itinerario de eficiencia y de seguridad y encontraréis este artículo con esta tabla. Luego nos preguntan, Lisardo, buenas noches, por favor, la norma IEC 62125, que es aún poco divulgada, ¿abarca además los cables de media y alta tensión? Sí, bueno, realmente, claro, por efecto Joule, o sea, los abarca igualmente. Hombre, cuando estamos en alta tensión, bueno, igualmente lo que circula por el conductor, porque lo que se suele actuar es sobre las pantallas, ¿no? Con las conexiones cross-bonding y single point. Y entonces lo que es el efecto Joule, sí, igualmente, es cuestión de coger y hacer cuentas, ¿no? Es cuestión de hacer cuentas. Pero sí, o sea, es una norma que está hecha para todos esos casos, ¿no? Es como una visión avanzada del cálculo de la sección económica, teniendo en cuenta, claro, los condicionantes ecológicos actuales, ¿no? Por lo tanto, vale para todos esos tipos de cables, sí. Perfecto, estoy viendo algunos comentarios que se ha estado viendo la pantalla en blanco. Lo siento porque no me he dado cuenta. Bueno, os enviaremos el vídeo con este apartado correctamente y para no perder tiempo en contestaros las preguntas, disculpas porque no lo había visto. Hay una pregunta para ti, Alberto, que nos dice si hay alguna demo o cálculo para calcular una vivienda unifamiliar con los mecanismos o domótica comentada. Sí, mira, tenemos una herramienta en nuestra página web, en la página web de Schneider Electric, que es se.com, y ahí esta herramienta se llama eDesign, y en eDesign tú lo que puedes es hacer un cálculo completo del presupuesto con todo el material que necesitas para una vivienda, y ahí puedes contemplar pues estas soluciones para el hogar conectado. Mira, si me permitís, os lo voy a poner en el chat, y en el chat tenéis el nombre de la aplicación, que ya os digo que está sobre todo en la página web. Perfecto. Genial. Nos estaba preguntando Jaime, que es el que te había comentado este tema de cálculo para la vivienda unifamiliar. Nos dice si el cableado existente, tal y como indica, sería válido. No acabo de entender muy bien la pregunta, Jaime. Si nos Yo sí la entiendo, Nuria. ¿Sí? Va, de acuerdo. El cableado existente es el cableado que permite ir desde los mecanismos que ahora nos permiten el control sobre las luces y persianas, pues a la carga. La respuesta rápida para que nos entendamos todos es que sí, el cableado existente es perfectamente válido. No hacemos modificación en el cableado existente, solo cambiamos el mecanismo que está alojado en el cajetín universal. Así que no tocamos cables. De acuerdo. Gracias, gracias Alberto. Hay otra pregunta que nos dice, buenas tardes, el concepto Wi-Fi de Schneider, ¿el software de control que se menciona funciona o es compatible con los protocolos abiertos tipo KNX? ¿Se pueden conectar soluciones y equipos comerciales con interface de otras casas? Mirad, el tipo de solución para el hogar conectado al que yo he hecho referencia no es el KNX. KNX es un protocolo que se utiliza en domótica para las viviendas, pero tenéis que entender que es un protocolo en el que toda la información va cableada. Es decir, tenemos que llevar un bus de comunicación que pase por todos los dispositivos que forman parte de esta vivienda conectada, porque también lo es una solución en KNX. Es una solución, el KNX, estupenda, que funciona a las mil maravillas, pero requiere una infraestructura de cableado específica. De modo
que no es tan accesible desde un punto de vista económico y desde el punto de vista de ejecución de la instalación como es la solución inalámbrica que he descrito. Entonces, son cosas diferentes, KNX cableado, hogar conectado como el que yo he descrito, totalmente inalámbrico, ahora mismo no son compatibles, lo van a ser dentro de muy poco tiempo, y respecto a la compatibilidad de dispositivos de múltiples fabricantes, en KNX sí, sin ningún problema, en solución inalámbrica no, totalmente imposible. Perfecto. Hay otra pregunta de este tema. ¿Hay alguna forma que la aplicación de control automatizado de vivienda pudiese realizarse de modo local, es decir, sin conexión a Internet para viviendas aisladas que no disponen del servicio? Pues, ¿cómo os lo voy a decir esto? Realmente sí, porque hay la posibilidad de que los equipos hablen en Bluetooth y con el Bluetooth podemos interactuar con ellos de modo local. Lo que pasa que para que se habilite la funcionalidad del Bluetooth tú tienes que hacer un registro, un alta del usuario y eso lo tienes que hacer con conectividad a Internet. Entonces sí existe la posibilidad, pero si no tienes Internet de ninguna de las maneras no te va a funcionar bien. Aunque bueno, al final siempre con un router 4G que lo tuvieras en el momento del alta de la instalación, pues lo podrías ejecutar. Realmente tampoco no tengo que crear falsas expectativas. Estas soluciones ya están pensadas para funcionar siempre con conectividad, con un router, por lo tanto con Internet en las viviendas. Perfecto, gracias, gracias Alberto. Y tenemos una pregunta también de Pedro que nos dice, no, una anterior de Jesús, que si las instalaciones inteligentes son compatibles con qué sistema. ¿Con qué sistema? A ver cómo respondo a esto. Yo trataba de dar a entender la idea de que al final lo que hacemos es juntar muchas aplicaciones diferentes, entendiendo como aplicaciones, pues el control de los sistemas de sonido, de los equipos de música y de los sistemas de reproducción de vídeo, que podemos jugar con las luces y las persianas, que podemos incorporar el control de la calefacción con termostatos inteligentes, que hablamos de sistemas de seguridad, con contactos de apertura de puertas y ventanas y con detectores de presencia, que lo integramos todo en los altavoces inteligentes, que podemos tener tomas de corriente controlables remotamente. Para mí, todo eso son subsistemas que al final acaban yendo a parar a una misma aplicación que reside en el teléfono móvil. No hay software, no hay nada más allá de lo que hay en la aplicación del teléfono móvil. No sé si con esto respondo a la pregunta o al menos he intentado hacerlo. Gracias, Alberto. También nos dicen si en la actualidad no existe ningún elemento para sensores de apertura de puertas, si tenemos algún tipo que sea inalámbrico. Los sensores de puertas y ventanas en los que yo estoy pensando son inalámbricos, de modo que simplemente vienen con un adhesivo para fijarlo al marco de puertas y ventanas. Y Perfecto. funcionan con pila. Genial. Ahora Amancio nos dice un poco lo que habías contestado antes, es decir, si una vivienda que no tenga internet no puede instalar los aparatos Wiser. Puede instalarlos, los aparatos Wiser van a funcionar en modo Bluetooth, vamos a tener restringido su funcionamiento pues al alcance del Bluetooth de nuestro teléfono móvil, es decir, dentro de una misma habitación, con lo cual técnicamente sí pueden funcionar, técnicamente sí se lo podemos ofrecer a nuestros clientes. Ahora bien, creo que es limitar un poco su funcionalidad, porque los aparatos Wiser también están preparados pues, para interactuar con nuestro router y darnos esa posibilidad de control remoto. Pero si al final tenemos claro que nuestro cliente no tiene internet, los aparatos Wiser también van a poder funcionar. Perfecto. Nos pregunta Gustavo si se podrían preprogramar los dispositivos en el taller para vincular direcciones y luego trasladarlos a la vivienda aislada con su intranet, pero no conectada a la web, ya que no llega ni cobertura 4G en varios de los clientes que él tiene. Si en lo que él está pensando es, pues claro, en la comodidad y tranquilidad del taller, poder configurarlo todo con la aplicación, sí se puede hacer y luego llevarlo a la vivienda. Pero que eso que ha dicho de asignar direcciones, eso es algo que hacemos en la domótica KNX, asignando direcciones de
grupo, a equipos que tienen unas direcciones físicas. Esto no aplica en este tipo de domótica, en este tipo de solución. Es que es muchísimo más sencillo. Pero reduciendo la respuesta, sí, se puede hacer una configuración, una parametrización de los equipos en taller y luego simplemente ir a la vivienda y conectar y ya está. Perfecto. De momento no tenemos más preguntas. No sé si hay algo. Sí. Había una, yo he visto una, lo que pasa es que ha desaparecido al principio, sí. Con referencia al gestor energético. ¿Tú no la ves? Lo que era el concepto de gestor energético. El gestor energético no la veo, o sea que no. Bueno, yo sí la he visto, pero no me acuerdo cuál es. Ha aparecido al principio y luego me ha desaparecido de la casilla. Pero bueno, intento recordarla. A ver, me preguntaban si la figura del gestor energético o el concepto gestor energético está regulado. La respuesta es que no hay una figura regulada en cuanto al gestor energético, sino que es un concepto llevado a la práctica. Es una evolución, digamos, yo proponía la evolución del instalador a gestor energético de determinado tipo de clientes y soluciones y actividades, ¿no? Además, hacía referencia a si también esto era aplicable a empresas de mayor dimensión. Mira, lo que hay es empresas de servicios energéticos, normalmente denominadas como ESES en castellano y ESCO a nivel internacional, que se dedican a este tipo de actividad, ¿no? Que es, de alguna forma, o a través de auditorías, a través de diagnósticos, comprobar el estado energético que hay en una instalación determinada, sea una industria, sea un edificio, sea una vivienda. Normalmente lo que hay es una diferente complejidad, tanto si es una industria donde las variables son muy grandes y donde hay muchos indicadores a medir. Por otro lado, lo que sería el edificio, pues en función del tipo de edificio y su dimensión, su superficie, pues tiene más o menos complejidad la instalación, como es lógico. Entonces hay que dominar de alguna manera ese campo, ¿no? Y por otro lado, las viviendas. En el caso del instalador, las viviendas, la gestión de la vivienda es dominar aquellos aspectos críticos de lo que son los consumos que hay en la propia vivienda. Y eso, realmente, dominar eso, como yo exponía al principio, y gestionarlo, que puede ser in situ o en remoto, como a través de un sistema, de una app o a través de alguna aplicación que permita tener acceso a los consumos de ese cliente o de ese edificio, pues se puede hacer esa gestión energética en remoto o in situ. Y eso es una actividad que tiene mucho futuro y que está muy en relación a lo que comentaba Alberto y que tiene un campo de aplicación tremendo. Ahora, no está regulado. Simplemente no es, así como un instalador tiene un carnet de instalador o un ingeniero pues tiene de alguna manera está cualificado y colegiado, pues el gestor energético no lo está. Sí que hay asociaciones de gestores energéticos y tal, donde de alguna manera acogen tanto a instaladores como a ingenieros. Y insisto que la dificultad de lo que se tenga que controlar está en el propio edificio o industria que se controle. No sé si con eso respondo. Gracias, Juanjo. Hay una consulta también, bueno, Enrique, que nos dice que buenas tardes, Alberto, que también muchas gracias por la presentación a todos los ponentes. Y su pregunta es, ¿cómo cree que va a afectar el 5G a la conectividad y domótica existente hasta ahora? Bueno, pues veréis, en las aplicaciones para el control automático en el hogar que hay ahora mismo en el mercado, lo que buscan ante todo es fluidez en su funcionamiento, que el usuario experimente la máxima fluidez en la interacción con la aplicación. Claro, el 5G lo que nos va a permitir es multiplicar la cantidad de datos que intercambiamos, de modo que va a ser mucho más ágil la posibilidad de acceder a vídeo en tiempo real. Vamos a integrar perfectamente las cámaras IP en estas aplicaciones de hogar conectado y luego además, como tenemos múltiples sensores en la vivienda que están captando datos permanentemente, vamos a poder elaborar gráficos mucho más potentes que los que tenemos ahora mismo. Básicamente es eso, es muy sencillo. Grandísima cantidad de datos que vamos a poder intercambiar a una velocidad mucho más elevada y eso va a poder hacer que las aplicaciones nos muestren una cantidad de información ahora mismo
imposible porque afectaría la fluidez de la misma. Esa fluidez ya va a estar completamente asegurada y les vamos a poder dar información exhaustiva a los usuarios de sus consumos energéticos, de las incidencias que hay en las viviendas, de captaciones de cámaras de vídeo en tiempo real y bueno, de todo lo que pueda ser interesante para ellos. Perfecto. Nos pregunta Rubén, ¿qué peligros existen contra un ciberataque a estos sistemas inalámbricos en una vivienda? Siempre es algo que estamos considerando, pero mirad, voy a responder a esta pregunta de una manera indirecta. Yo llevo 17 años trabajando en Schneider Electric y cuando yo entré en Schneider Electric, nuestro departamento de ciberseguridad era una persona. Ahora mismo nuestro departamento de ciberseguridad es, no sé si, igual me equivoco si digo que es el más importante, pero desde luego es uno de los más importantes y es de los que, en los que tenemos personal más cualificado. Entonces es algo en lo que estamos invirtiendo una barbaridad. A mis compañeros de ciberseguridad les gusta decir que nuestras aplicaciones para el control domótico del hogar tienen un nivel de seguridad, ellos dicen que es superior a las que tienen los bancos. No soy un experto en el tema, no voy a ser yo quien haga la afirmación, digo que me lo están contando. Entonces ya os digo, peligros de ataques, de ciberataques, sí, sabemos que existen. Inversión por parte de las empresas para mitigar los efectos de estos posibles ciberataques, máximas. Desarrollo de los equipos que trabajan en esto, enorme. Así que es algo que tenemos muy presente. No se nos están dando casos. Yo que estoy viendo pues todo el desarrollo de la oferta en Schneider Electric, es algo de lo que hasta ahora me han llegado 0 quejas, 0 problemas de nuestros clientes. Y trabajamos continuamente en ello. Perfecto. Nos dice Gustavo, que es quien había hecho antes la pregunta de preprogramar en el taller, nos comenta que no es una pregunta, pero que quiere compartir que existe la posibilidad de saber el consumo instantáneo de una vivienda conectándote a tu contador inteligente de energía a través de la plataforma de distribución de cada cliente, que lo ha probado y lo ha realizado y funciona, no solo con la curva de carga, sino también con el consumo instantáneo. Correcto, precisamente eso sería una función de gestor energético, perfectamente. Perfecto, sí, sí. Luego tenemos una pregunta para Lisardo, de Juan Carlos Naranjo, que dice, centrándonos en la adecuación del cableado de una vivienda unifamiliar, ¿haríamos una adecuación de la acometida de la vivienda analizando la carga que ésta lleva? ¿O deberíamos analizar circuito por circuito con la carga de cada uno de ellos y así adecuar cada circuito independientemente? Como siempre, depende del nivel de carga que lleve cada circuito por término cuadrático medio. Ya no vale decir medio porque el efecto Joule es así. En general, las viviendas, hombre, si aumentamos las secciones podemos tener amortizaciones, pero a lo mejor salvo algún circuito normalmente no suelen llevar muy cargados los circuitos, las cosas como son, ¿no? Quizás sí pensar a lo mejor más en la derivación individual, pero honestamente, si se piensa un poco en lo que es el consumo y viendo lo que más o menos consume una vivienda de media al mes, en general se pueden aumentar las secciones, no digo que el circuito de 1,5 no se ponga en 2,5 o cosas de estas, pero quizás no es el caso tipo a día de hoy y con las tarifas que tenemos hoy, que no son especialmente baratas, porque todo esto, el discurso cambia por momentos, ¿no? Sabemos que las tarifas tienen ganas de dispararse, pero no eso. Hombre, que en lo que llama la acometida, que entiendo es la derivación individual, que une el cuadro de protección y medida de la puerta, entendiendo que estamos hablando de una vivienda unifamiliar, cuadro de protección y medida con el cuadro general de demanda y protección, pues hombre, si ponemos una sección más grande, pues puede ser, porque por ahí pasa toda la energía y haya más o menos pasa por ahí. Y luego los circuitos interiores, pues también si hay alguno que está especialmente cargado, como podría ser, por ejemplo, el del eventual vehículo eléctrico, entonces ahí sí que yo creo que conviene mirar y estudiar. ¿Vale? Sí que es verdad que eso, porque, hombre, a lo mejor los circuitos de alumbrado hoy día, salvo que se ponga mucho, pero en principio andamos ya con los LED y todo eso, son bastante descargados. Los de fuerza, igualmente, depende de si hay algún consumo singular, ¿no? Pero vamos, pienso a lo mejor sobre todo igual en el vehículo eléctrico, donde sí que puede haber niveles de carga medios importantes y donde sí que conviene pensar en subir la sección, ¿no? Como caso típico dentro de una vivienda, que quizás sería digamos, el menos especial en cuanto a lo que es el nivel de carga de los circuitos, ¿no?
Pensemos que un 1,5, un circuito monofásico 1,5 empotrado bajo tubo son 16 amperios lo que soporta, ¿no? En condiciones ideales. Es verdad que luego si van más circuitos cerca habría que reducirlo, ¿no? Y hombre, 16 amperios es una intensidad grande para lo que normalmente circula, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues como término general, insisto, si acaso la derivación individual y el circuito del vehículo eléctrico y si alguno tiene especial nivel de carga, ¿no? De acuerdo. Gracias, Lisardo. Nos dicen que felicidades a todos, especialmente a Lisardo por tu exposición. En el caso de cables de potencia de continua a variadores que van a alimentar motores de trifásica, ¿también deben mayorarse al 125% la corriente máxima esperada? Sí, sí, tal y como nos dice el propio reglamento, estamos dentro de lo que es un cable de alimentación a un motor, con lo cual el 1,25 que nos dice la ITC 44, si mal no recuerdo, que nos habla de, bueno, pues la alimentación a motores, pues el 1,25. Sí, sí, igualmente, sí. Ahí la esencia del cable es lo que os he dicho, ¿no? Tiene la tierra repartida simétricamente, lo que hace que las inducciones no se desequilibren, porque si la tuviéramos en una disposición normal estarían las 3 fases por un lado y la tierra metida por el otro, ¿no? Entonces siempre habría algunas fases que están más cerca y otras más lejos. Eso se desequilibra, se generan inducciones y estamos con motores que lo que vamos a generar es tensiones interiores, bueno, chisporroteos entre las superficies de trabajo del motor, que al final lo que hacen es desgastárnoslo. Y al final con un cable normal es verdad que todos funcionan bien, si está bien calculado y todo eso funcionan bien al principio. El problema es a corto, medio plazo, donde empezamos a tener los fallos con los motores, ¿no? Entonces hay que bueno, procurar elegir lo que estamos ofreciendo, pero insisto, básicamente siempre recomendamos consultar al fabricante del variador del motor, ¿no? Y va a orientar este tipo de cables porque viene en la IEC 60034-25, ¿no? Entonces, en general, este tipo de cables es lo que se pide porque, insisto, funcionan bien todos, pero lo que intentamos es no desadaptar las impedancias y que funcione bien ahora y en el futuro, ¿no? Ya que con un variador de frecuencia un motor puede prolongar mucho su vida útil, ¿no? Si lo hacemos todo correctamente. Gracias, Lisardo. Bueno, hay varios comentarios de que gracias, de que ha sido muy interesante el webinar y hay una consulta de Luis Labore que dice: el equipamiento para control y monitoreo de Schneider ¿pueden conectarse con aquellos dispositivos ya existentes como Alexa? Sí, los dispositivos que yo he descrito para el control, para implementar la automatización en el hogar, es completamente compatible con Alexa. Sí, sí. Perfecto, genial. No veo que entren más preguntas. Solo para aquellos que no habíais estado viendo la pantalla, comentaros que el tema de formación está en el menú superior del web de Prysmian Club, que allí disponéis de un desplegable con acceso a todos los cursos. Y que esta página de itinerario tenéis desde los cursos a los artículos y a vídeos de argumentación que los tenéis siempre debajo de este itinerario. En este itinerario tendréis todo lo que hay por temáticas y que en los cursos no solo tenéis todo lo que son contenidos de argumentación, sino que además tenéis vídeos y material de vídeo y gráfico orientado a que lo descarguéis, lo compartís, lo llevéis en vuestros iPads o en vuestras webs. Y luego era comentaros que tenéis el tema de las consultas técnicas, que este apartado de consultas técnicas os pone en contacto directo con el equipo de expertos que os responderán en línea y en caso de que no estén disponibles os contestarán en un ticket que abriréis y que la tenéis tanto en versión en la web, en Prysmian Club, haciendo socios, que es gratuito, y por otra parte en la descarga app también la tenéis con acceso directo al chat de consultas técnicas. De todas maneras, como estamos grabando el webinar, esta parte la grabaremos bien y cuando os pasemos el webinar grabado, esta parte estará explicada.
Luego, aparte que nos dicen que gracias, siguen dando gracias a este webinar, nos dicen recordar también, sobre todo, para secciones pequeñas, las máximas distancias para las caídas de tensión máximas que conllevaría una sección superior que no se suele tener en cuenta. Bueno, sí, hombre, puede haber tablas donde se pongan las longitudes máximas, eso existe, y conllevar una sección superior, pero vamos, normalmente, o sea, es un cálculo totalmente, digamos, independiente de este que comentamos, que está basado pues en la intensidad admisible, ¿no? Y en función de ella, pues sacar el efecto Joule. Lo otro, claro, es algo a tener en cuenta. Tienes unos valores de caída de tensión impuestos impuestos por las reglamentaciones, ¿no? Lógicamente, porque quieres que los receptores funcionen dentro de unos parámetros correctos, y también se pueden hacer tablas en ese sentido. No he hecho ninguna y tal, pero bueno, sí, se puede hacer una tabla donde por un lado se entre con la sección, por otro lado con las intensidades y decir cuál es la longitud máxima para una determinada caída de tensión y eso ponerlo. Puede ser también, sí. Con la cable APP se puede hacer también, pero bueno, es verdad que es algo que se puede plantear. Al fin y al cabo lleva una mecánica similar, ¿no? Y lo haríamos considerando la reactancia siempre, así tendríamos valores aceptables para cada caso. La cable APP nos lo calcula siempre también, ¿eh? O sea que, digamos, como forma automática lo tenemos ahí con varias posibilidades, pero sí, también se pueden hacer tablas en ese sentido y bueno, pues ahí introducir valores para tener para todos los casos que queramos las longitudes máximas, ¿no? Sí, sí. Gracias, Lisardo. Hay una pregunta también, Alberto. Nos pregunta si es compatible con Ozom. No sé si lo pronuncio bien, Alberto. Pues voy a tener que decir que no, porque desconozco qué es Ozom y aquí me han dejado fuera de juego. No sé lo que es. Bueno, en todo caso, Jesús, si nos puedes enviar la pregunta un poco más detallada, intentaremos contestártela por mail. Luego, aparte de gracias por el webinar, no, hay una pregunta que dice, ¿suele ser según el RBT un 3% en alumbrado y fuerza? Bueno, según el RBT es un 3% en alumbrado y fuerza para viviendas, ¿vale? Para el resto de usos, normalmente, o sea, no normalmente, 3%. La caída de tensión en viviendas. Sí, en viviendas 3% para alumbrado y fuerza. Sí, ITC 19.222. Ok. Ahí, todas las caídas de tensión. Gustavo Alberto nos está diciendo que ozone.com es una app de domótica. Nos envía la URL. En todo caso, lo miramos a Alberto y le contestaríamos por mail, ¿verdad? Sí. No te preocupes, Gustavo, que miraremos este tema y te intentaremos responder tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. De momento no vemos ninguna más. Si no hay más preguntas, daríamos por finalizado el webinar. Recordaros el tema de que os enviaremos a todas las personas inscritas al webinar, os enviaremos el enlace al vídeo para que lo podáis descargar y consultar en cualquier momento. Invitaros al jueves de la semana que viene a la misma hora. Recibiréis la invitación para el jueves que viene, en que trataremos el vehículo eléctrico, también con Juanjo, con Lisardo, con Alberto, creo, ¿no? De Schneider. En este caso una compañera. Será una compañía. ¿De acuerdo? Pues estaremos todos de nuevo, Prysmian y Schneider, el jueves que viene con vehículo eléctrico. También haremos esta situación del sector, cómo está, qué previsiones hay de negocio y dónde el instalador tenéis potencial de crecimiento y potencial de negocio, que al final es de lo que se trata este ciclo de webinars. Y si no hay más preguntas, pues daremos por cerrado el webinar y muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos el jueves que viene.
Gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa. Alberto, Juanjo, Lisardo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Al final, los 3 webinars son 3 partes fundamentales: edificio, autoconsumo y vehículo eléctrico, y un mundo de posibilidades para el listador, desde luego. Gracias a todos. Gracias por la asistencia y atención. Os esperamos el jueves que viene. Esperemos que haya sido interesante y que, bueno, no obstante, estamos online para ayudaros. Podéis llamar, preguntar por mí en particular y cualquier consulta que necesitéis, pues ahí estamos. Sí, ya les hemos recordado, tienen el chat y a partir de ahí nos pueden estar consultando y tienen también el mail de Prismian Club, tu contacto, o sea que cualquier cosa estamos a vuestra disponibilidad. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Hasta otra. Luego. Buenas tardes.